La verdadera historia de Sansón por José Wolf. Ese muchacho Sansón era un aficionado a lo que ahora se conoce como spa, un físico-culturista puro. Todos los días madrugaba a moldear su escultural cuerpo. Era la envidia de los jóvenes de su época y la admiración de las muchachas. Pero su corazón tenía dueña y era precisamente la estilista en peluquería que funcionaba en el gimnasio donde Sansón se preparaba para las Olimpiadas de judíos versus filisteos. Nadie lo igualaba en envión. Era insuperable en el arranque. Era sensación en el levantamiento de pesas. Algunos comentaban que esa fuerza descomunal era por causa de las píldoras del doctor Ross. Eran muy de moda en esos tiempos, Ave María, y que al escondido usaban algunos deportistas. También aseguraban que aumentaba la potencia, no la sexual, no, sino la muscular. De Sansón se comentaba que debía doparse con otro tipo de estimulante que no era conocido en la época, por lo menos en Israel, a no ser que Sansón, como también se comentaba Sotoboch, tuviera contactos con gente de otros países. Lo que más llamaba la atención de la joven estilista capilar Dalila, así se llamaba la muchacha esta que manejaba la peluquería del spa, donde Sansón hacía sus prácticas, esa mata de pelo también cuidada, tan abundante y brillante, parecía que la cuidaba con champú muy fino extranjero, Ave María, además sin caspa, sin piojos. Esos comentarios los hacía la mencionada Dalila con algunas de sus empleadas, todas tragadas de vista de ese joven que solo tenía ojos para ella. Tal vez porque es que la Lila, como la llamaban al escondido, era la dueña del salón. Sin sospechar siquiera que ese negocio, el spa, la cafetería y por supuesto la peluquería, eran de un filisteo más malo que la quina. Cuando no se sabía, como ahora, por qué la quina era tan mala. El joven ese era jefe de unos matones que bajo sus órdenes ejecutaban al que fuera. Pero lo más peligroso de ese joven era que él, precisamente él, era el batón de moda. Y también estaba un poquitico enamorado de Dalila. Y esta tal vez por ganas de montar en litera, le echaba a los perros. Ella no era indiferente con el patrón. Eso también le marchaba bien. Sansón iba todos los días al spa a hacer ejercicio. Y claro, y a mirar a la Dalila. Pero en esa época no se llamaba spa, se llamaba Gimnasio Universal de los Hermanos Ramírez. Él iba allá a entrenar, pues. Un día que iba a llegar tarde, ¿cómo les parece? Le salió una banda de atracadores, lo más horrible. Una banda de sicarios, con navajas, con cuchillos, con ondas. Ave María, que querían quitarle unas sandalias de marca Nike y una manilla de piel de camello que estaba de moda en esos días. Eran como 1000. Y todos, como les dije, enfierrados con lanzas, ondas, palos. Pero ¿sabe qué? A todos los mató solamente con sus manos y una quijada de burro. No se ha podido establecer si esa quijada era del mismo burro con la que Caín había matado a su hermano Abel. El cuento de la fuerza descomunal de Sansón ya volaba de boca en boca, como un comercial del Piel Roja, cigarrillo muy usado en la época de esta historia, y que decía, su fama vuela de boca en boca. El jefe de los bandidos, el Escobar de entonces, encargó a Dalila de averiguar la razón de esa fuerza tan bestial, comparable solamente con la de Superman, aunque Superman no había llegado todavía de Krypton. No. Dalila era muy aficionada a los denarios, que eran los dollarcitos de la época, y a montar en litera, como les dije, y en coches lujosos. Empezó pues a pararle bolas a Sansón, que como dije antes, andaba tragado de vista de la peluquera. Ella empezó a echarle el cuento, pero no le fue fácil sacar el secreto de su fuerza. Sansón, que no era bobo, aunque su físico de bobote grande lo insinuara, primero le dijo que si lo ataban con cuerdas mojadas, perdería su poder. Después le comentó que esas cuerdas tenían que ser nuevas. Bueno, en fin, Sansón le iba dando largas y embolatándolas y evasivas, hasta que, asediado por la fígara, tuvo que confesarle que él no se había dejado crecer el pelo para meterse de hippie, ni porque admirara a Gonzalo Arango, sino porque su melena larga era el secreto de su fuerza. Así que lo supo, corrió a contarle a su mafioso amigo, quien inmediatamente hizo que ella le cediera en lo de la predica de amor. Ella lo venía carameleando desde que se conocieron. Esa misma tarde concretaron la cita y empezaron bailando boleritos de los Panchos muy tímidamente, pero después se convirtieron en salvajes. La Dalila no le daba respiro al bueno de Sansón.
Otra copita, my love. Tráigaselo. Pero tráigamelo, yo me lo he hecho a pico de botella, lo menos macho. Y entre copa y copa se acaba mi vida, como decía Pedro Infante, cuando la Dalila lo tuvo a su merced y para ir más a la fija, le suministró de pasante un vaso grande con escopolamina. ¿Ah? Y el hombre más fuerte y poderoso del momento. Nominado, imagínense, estuvo nominado para Charles Atlas, cayó como cae un trapo viejo a los pies de la peluquera. Ay, todo lo perdió en esa noche de rumba y de placer, porque eran promesas de pígara bonita. Ella apenas lo vio como muerto ahí de la rasca y embobado por la droga que le suministró, procedió a trasquilarlo. Ella, que era la más famosa estilista que había en Israel, le pegó esa trasquilada porque con el miedo de que Sansón despertara y en su afán de desvelenarlo, lo único que encontró a mano fueron unas tijeras de esas de podar prado, y porque su amigo el mágico le había dicho que lo despacharan ligerito. Entonces, por el afán y por miedo a que lo de la mutilada no fuera cierto, ahí mismo pues lo trasquiló. ¿Qué tal que se despertara y viéndose así todo trasquilado sin pelo, le diera por agarrar la trompada? En medio de un guayabo con gomitada y todo fue llevado preso ante su amigo el filisteo y metido en un oscuro sótano por largos días, motivo por el cual se quedó ciego. Otra versión dice que uno de los lavaperros que estaba al cuidado del reo, por aburrición y en estado de alicoramiento, mientras Sansón tomaba una siesta y él se tomaba unos tragos, con un tabaco le quemó los ojos. Tiempo después, peludo, gordo y ciego, como lo narra Shakira, en una fiesta de mafiosos, también filisteo, fue recibido como rey de burlas. Y cuando la orgía estaba en su fina, unos contra otros, mejor dicho, esto estaba en un despelote, empepados y enmarihuanados, llamó Sansón a un muchacho. Mi hijo, venga, lléveme a orinar ahí a una columna de esas, póngame en una columna de esas, yo me recuerdo, póngame en medio de las dos para no irme a caer. Lo puso en medio de las dos columnas y después de que evacuó la vejiga, se agarró de las columnas y dijo, ¡muere Sansón! ¡Y los filisteos todos! El edificio se vino abajo. Eso parece que había sido construido por los mismos contratistas que hicieron el de Cartagena. Otros dicen que esos también fueron los que hicieron el Space en el poblado, no los costos. Todo se vino abajo. Los filisteos murieron, y él también, pero no por la plancha de concreto que le cayó encima, sino por una hernia inguinal que se le estranguló. Claro que la plancha había sido suficiente, pero ya era tarde. Segundos antes, el gran Sansón había dejado de existir.